Buenas tardes a toda la audiencia y a nuestros honorables invitados. Esta es una nueva sesión de los conversatorios de Convergencia por Colombia, hoy concentrada en el tema de la equidad. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Voy a empezar describiendo la hoja de vida de ellos. Posteriormente, una pequeña introducción e inmediatamente les damos la palabra para que hagan una primera intervención. La doctora María Victoria Angulo, que se va a vincular en costados minutos, es economista de la Universidad de los Andes, tiene maestría en Desarrollo Económico de la misma universidad y en Análisis Económico aplicado de la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, España. Es en la actualidad la ministra de Educación Nacional de Colombia, fue secretaria de Educación del Distrito Capital, directora de la Fundación Empresarios por la Educación y directora de Fomento de la Educación Superior en el Ministerio de Educación Nacional. Ha sido docente de reconocidas universidades como los Andes, el Rosario, la Javeriana y la ESAP. Muchas gracias, ministra, por compartir con nosotros su tiempo. El doctor Moisés Wasserman Lerner es químico de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en bioquímica de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Israel. Hizo una pasantía postdoctoral en la Universidad del Estado de Nueva York, en donde fue también docente. Ha sido profesor e investigador científico durante más de 35 años en bioquímica y biología molecular. Ministra, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? La invitación. No, con mucho gusto, gracias a ustedes. Aquí muy pendiente, disculpen estos minutos de retraso, pero estábamos justamente en un comité con el Ministerio de Salud mirando todos los temas alrededor de la pandemia y del retorno y de todos estos temas tan importantes. Gracias, ministra. Ya había leído su resumen de hoja de vida, entonces estoy con la hoja de vida del doctor Moisés Wasserman. Fue presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y dirigió el Instituto Nacional de Salud. Fue decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia y rector de la misma institución. Recibió el Premio Nacional de Ciencias Alejandro Ángel Escobar y obtuvo el Premio Nacional al Mérito Científico en la categoría de Investigador de Excelencia. También hace parte del grupo de investigadores eméritos de Colciencias, tal y como sucede con el doctor Clemente Forero. El doctor Clemente Forero es ingeniero del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon, es máster en Ingeniería Económica de Sistemas y Planeación de la Universidad de Stanford, PhD en Economía de la Universidad de Stanford, también en Estados Unidos, y ha hecho muchos aportes en los estudios científicos sobre políticas públicas, estudios de administración pública, innovación e industria, entre otros temas. Fue director de Colciencias, así como también miembro del Comité Coordinador de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, también del Consejo de Educación Superior y la Misión Internacional de Sabios de 2019, junto con el doctor Wasserman. También fue decano de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo y profesor honorario de la misma universidad. También es docente en la actualidad de la Universidad de los Andes. Como el tema que nos ocupa es el de equidad, digamos que a pesar de los logros obtenidos en los últimos años, Colombia sigue siendo un país con grandes inequidades. Somos el segundo país más desigual de la región y el séptimo más desigual del mundo. La concentración del ingreso medida a través del coeficiente Gini alcanzó para 2018 la cifra de 0.517, una de las más altas del continente. La pobreza multidimensional se mantiene en 19,6% para todo el país y en 39,9% en las zonas rurales. Esto obviamente se va a agravar con el tema de la pandemia. Y 5 departamentos de Colombia superan el 45% en estos índices de pobreza, ¿no? El índice de desarrollo humano pone a Colombia en la posición número 90 entre 189 países, con un indicador de 0,747. Me voy a permitir hacer unos breves comentarios sobre algunas de las dimensiones de la inequidad, gracias a un trabajo que hace la CEPAL regularmente
sobre la inequidad entre los departamentos de Colombia. Y como el tema de los anteriores eventos estuvo centrado en competitividad, pues voy a usar ese puente para retomar algunas cifras, ¿no? El índice de competitividad global para Bogotá y Cundinamarca pues es 87,5. Y aquí agrupamos el 22%, perdón, de la población colombiana. Luego le siguen Antioquia, Santander, Risaralda y Caldas. Y por el otro extremo, Putumayo, Amazonas, Chocó, Guaviare, Guainía, Bichada y Vaupés. Como ustedes pueden observar en ese estudio, pues las debilidades más grandes se concentran en toda la periferia del país y las ventajas mayores y las fortalezas más fuertes hacia el centro del país, ¿no? Si uno mira la dimensión de bienestar social y capital humano, de nuevo, Cundinamarca y Bogotá adquieren un índice de 87,3, y en esta dimensión, pues junto con Santander y Risaralda, agrupan el 28,2% de la población colombiana. Por el otro lado, pues de nuevo está Arauca, Guainía, Putumayo, Bichada, Amazonas, Guaviare, Chocó y Vaupés. En ciencia, tecnología e innovación el asunto es un poco más grave porque Bogotá concentra el 95,4% de índice y el 22% de la población, como habíamos dicho, y lejos de ella el siguiente, que es Caldas, Antioquia, Santander y Risaralda. Por el otro extremo, en la parte más vulnerable, pues está Cesar, La Guajira, Guainía, Sucre, Putumayo, Guaviare, Vaupés, Bichada y Arauca. Y finalmente quisiera recordarles nuestra posición en el tema de conectividad, que es uno de los puntos críticos que ha desnudado esta pandemia. La conectividad a Internet, tenemos el puesto 62 dentro de todos los países evaluados. La accesibilidad a Internet ocupamos el puesto 83 a nivel mundial, de manera que somos parte de la lista de los países que tienen menor calidad en este índice de conectividad. Pues sin más preámbulos, quisiera entonces darle la palabra en primer lugar a la doctora María Victoria para que nos cuente su percepción. Claro, queríamos que el tema estuviera un poco centrado en la pandemia, pero la invitación que les hago es a que miremos no tanto cómo estamos reaccionando ante la pandemia, sino cómo vemos que podemos ir avanzando en la solución de los problemas estructurales que la pandemia desnudó o que nos permitió ver con mayor claridad. Entonces, doctora María Victoria, bienvenida y muchas gracias. Buenas tardes nuevamente, doctor Carlos, rectora, doctor Clemente, doctor Moisés. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes en este espacio. Yo creo que, pues viendo muchas de las preguntas que vamos a tener en el diálogo, doctor Carlos, muchas van a versar sobre equidad. Entonces voy a dar un abrebocas en esta respuesta y seguramente ahondaremos en las inquietudes que usted nos va a formular. Yo le diría que si nos situamos en el contexto latinoamericano y obviamente colombiano, trabajar por cerrar las brechas, que es una frase común en diversos planes de desarrollo, trabajar por reducir la pobreza y trabajar por dar garantías de acceso a unos servicios básicos y a un concepto amplio de bienestar, pues yo creo que es el propósito de todo gobierno, más allá de cualquier partido en el que usted lo clasifique. ¿Y por qué lo menciono así? Se lo digo ya desde el plan de desarrollo en el cual tengo la oportunidad estos 2 años de estar participando, donde justamente pues desde el título se invoca un principio de cómo lograr mayor equidad para los colombianos. Entonces, sabe usted que previo a la pandemia pues estábamos desarrollando distintos proyectos que le diría. Primero tiene que ver con ruralidad y tiene que ver con paz en el territorio con legalidad y tiene que ver con la realidad de los municipios PEDET. Más adelante iremos hablando cómo esta pandemia pues obviamente nos pone aún mayores desafíos, pero digamos en estos 2 años teníamos y tenemos esta agenda frente a la ruralidad, frente a la paz con legalidad. En segunda instancia, mencionaba usted al comienzo de su intervención cómo pues, en los últimos años, en las últimas décadas, han venido mejorando indicadores de pobreza, condiciones de acceso a los distintos servicios que pueden contemplar la concepción de bienestar. Ahí hablamos de educación, de salud,
de todo el tema de saneamiento básico, acceso a agua potable y desarrollo sostenible para las familias. Y sabemos que pues en Colombia además hemos generado los distintos investigadores indicadores específicos de pobreza multidimensional que a quienes hacemos gestión de la política nos dan ya cifras mucho más claras, doctor Carlos, de hacia dónde están localizadas esas familias que tienen mayores condiciones de marginalidad. ¿Y por qué se lo presento en este contexto? Y dirá usted que desde ministra de Educación, ¿qué tiene que ver? Para nosotros el índice de pobreza multidimensional es fundamental para además poner en la agenda educativa un concepto de una educación con equidad que pasa por un trabajo no solo del sector educación, sino es una visión multisectorial, porque usted está hablando que para garantizar que el niño acceda y permanezca a la educación, pues usted necesita que la familia pues esté no solamente convencida, sino cuente con los apoyos para que el niño pueda dar este tránsito en el sistema educativo. Sabemos que las condiciones mismas de su vivienda, de accesos a bienes y servicios, todo esto influye en lo que es la agenda educativa de estas familias. También tenemos en Latinoamérica, yo creo que un reto y un desafío inmenso antes de la pandemia, y ahorita pues veremos en las siguientes preguntas cómo se va enfatizando. Esta visión de ciudadanía, de una ciudadanía global como la mencionan los ODS, pero que tenemos que darle contexto, como bien lo ha hecho la doctora Dolly, en distintos foros que vienen en curso en la Nacional y en distintas cátedras y centros de investigación particularmente, sobre ciudadanía, sobre democracia, sobre todos estos valores en el desarrollo socioemocional y ciudadano para poder aportar a este desarrollo del país. Igualmente aparece la irrupción de la conectividad, ya no solamente como un bien accesorio, sino irrumpe como un bien muy importante y casi que básico para conectar y conectar en un sentido amplio. No solamente conectarse a un dispositivo o a un medio electrónico, sino conectar con el conocimiento, con distintas realidades, con la información. Y eso también se vuelve una oportunidad por lo que son las áreas de interés para el desarrollo en el corto, mediano y largo plazo del país. Yo quiero traer en este punto algo que no debemos perder de vista, doctor Carlos, y es el trabajo de la misión de sabios más reciente de hace 2 años. ¿Por qué lo digo? Porque usted nos dice materialicemos cuáles son estas necesidades del país y cuáles son los desarrollos a nivel educativo y a nivel de distintos sectores, generación de energía, todas las industrias creativas, transformación tecnológica, sectores que inciden en la calidad de vida. En esa misión hicieron parte el doctor Moisés, el doctor Clemente y otros 44, 45 distinguidos científicos del país y de distintas latitudes que se sumaron a poner en diagnósticos, en cifras y en propósitos hacia dónde debemos ir. Con todo esto lo que le quiero decir es que la visión de equidad no solo está inmersa en la denominación del actual plan de desarrollo, sino que hace parte de distintas estrategias y que para los ministros de las distintas carteras fue clave haber participado, y en el caso mío, dado que el sector educación era un sector muy importante en la misión de sabios, de la mano de estas reflexiones, porque como país veníamos construyendo una perspectiva más allá de un gobierno, en corto, mediano y largo plazo, de cuál debe ser el desarrollo de esos sectores. Y si vamos a mirar el desarrollo de energías renovables o muchos de los temas que contempla la misión de sabios, vamos que al final todas están dirigidas a aportar al bienestar de los colombianos, a reducir las realidades, la inequidad del territorio, a reducir estas brechas entre lo urbano y lo rural, y a generar oportunidades no solamente de generación de ingresos, sino de un desarrollo integral con los principios consagrados en los ODS, donde estamos hablando de medio ambiente, donde estamos hablando de transparencia, donde estamos hablando de comunidad global. Esa es como la introducción del tema que usted nos señala. Y si lo aterrizo al tema educativo, pues yo creo que no hay reflexión o no hay análisis que no tenga de base nuestro sistema educativo y la apuesta que le tengamos que hacer a los colombianos de una trayectoria completa. Y voy terminando para abrir luego las siguientes discusiones. Creo que hacer la definición de una trayectoria completa es una definición muy retadora. Nos habla de la primera infancia, obviamente de la básica, primaria, secundaria y claramente de la educación superior y de la investigación. Nos habla no solo de unos datos de cobertura, sino nos habla de acompañarlos de una permanencia
y de unas condiciones de bienestar para el aprendizaje. Nos habla de un protagonismo de la educación muy vivo, no solamente en la formación del capital humano, sino en la forma de generar o de llegar a estos consensos acorde a valores fundamentales éticos que nos permitan desarrollarnos como sociedad y adicionalmente, obviamente, ser protagonistas desde la investigación y la educación superior, pues de los desarrollos del país a todo nivel. Ese es el contexto donde estamos en esas preguntas latinoamericanas alrededor de equidad, cómo las traduce Colombia en el plan de desarrollo y cómo educación tiene allí un juego pues central, un rol bastante central. Gracias, doctora Victoria. Ahora le cedo la palabra al doctor Clemente Forero para que nos haga su primera intervención. La pregunta que nos hicimos en la misión, porque voy a hablar fundamentalmente de la reacción frente a la equidad, el planteamiento que hacemos en la misión frente a la equidad y la relación entre la equidad, el crecimiento y otros desarrollos, en particular los que tienen que ver con la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país. Uno se pregunta en estos momentos en que estamos atravesando por una pandemia, si el desarrollo que hemos tenido en el curso de las últimas décadas en el país es lo que queremos tener hacia el futuro, después de esta pandemia. Vemos un poco cómo ha sido ese desarrollo en el curso de las últimas décadas. Hay grandes progresos, evidentemente, pero igualmente hay signos de preocupación. En primer lugar, porque el crecimiento de nuestra economía ha venido disminuyendo en el curso de los últimos años. En los últimos 30 años fue bastante inferior, como lo muestra este gráfico, a lo que fue entre el 50 y el 80. Igualmente, excúsenme porque hay como un pequeño problema aquí para cambiarla ya. El desempleo ha sido muy alto en promedio en el curso de los últimos 20 años. En el mes de mayo de este año, por la pandemia, obviamente, llegó a un nivel nunca antes visto desde que se mide el desempleo en Colombia de 21.4%. El grado de informalidad de la población, que es lo que nos hizo tan vulnerables a este fenómeno, es alrededor del 50%, la informalidad en nuestro por otro, pues nuestras exportaciones dependen en un 55% de petróleo y de carbón, y que son recursos naturales, pero ahí donde no hay un valor agregado, donde no hay conocimiento o trabajo colombiano que se agregue a estos minerales. La contribución, y tal vez es el gráfico más interesante de los que voy a presentar, es tomado del Departamento Nacional de Planeación. La contribución del capital humano, o sea, de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación y los bienes públicos al crecimiento ha sido prácticamente nula. Nosotros crecemos porque se expande la frontera agrícola, porque tenemos más maquinaria en la industria, porque tenemos más personas vinculadas al trabajo, pero no porque la productividad de todos esos factores aumente. Y la productividad de esos factores aumenta por ciencia, tecnología e innovación, y también por una mayor cualificación del capital humano. Pero eso no ha ocurrido prácticamente, y como lo dice aquí Planeación Nacional, el crecimiento de la productividad de todos esos factores que estamos hablando relacionados con el conocimiento, prácticamente no han crecido estos factores en el país a lo largo de las últimas décadas, desde 1960 hasta el 2016 que van estas estadísticas. La distribución del ingreso pues nos ubica, dependiendo del año,
Esto es para el 2018 en el puesto 16 de 156 países y aquí vemos pues la evolución que ha tenido a comienzos de este siglo con la crisis que hubo a comienzos del siglo, donde las tasas de desempleo también fueron altas. Pues ahí tuvimos una distribución del ingreso muy concentrada de 57% fue el índice de Gini para el año 2001, a comienzos de la década. El promedio de los países de la OECD de concentración del ingreso es 35%, América Latina 46%, Colombia está en 50.4% y las estimaciones es que con la pandemia vamos a volver a 57%, que fue lo que tuvimos a comienzos del presente siglo. Hay desigualdad de género, hay muchas estadísticas que igualmente lo muestran. Relacionado con esto, pues el embarazo adolescente va en aumento y 37% de las mujeres reportan haber sido victimizadas por sus parejas. Agua potable, de acuerdo con el viceministro Acero, en épocas de sequía 390 municipios se ven muy dados por el desabastecimiento de agua. Hemos perdido entre 1990 y 2015 aproximadamente casi 6 millones de hectáreas en esos 25 años. Y los riesgos por cambio climático hacia el futuro afectan prácticamente al 100% de los municipios del país. Aquí... Bueno, frente a eso, la misión tiene una propuesta y la propuesta consiste en transformar la economía y la sociedad en un contexto en el que el desarrollo humano, la equidad, la bioeconomía y la sostenibilidad se muevan armónicamente y en la misma dirección. ¿Y qué requiere esa transformación? Muchas condiciones, aquí están. Muy brevemente, Colombia debe girar hacia aquellas actividades económicas sostenibles ambiental, socialmente y que conduzcan a un desarrollo humano que implica equidad. En esto, uno de los consensos que tuvimos los 45 miembros de la misión es que a largo plazo podemos hacer este cambio, pero tenemos que empezar ya, y que el principal instrumento para esa transformación de la economía y la sociedad, como lo muestran experiencias de otros países, es la educación. Y tiene que ser educación de calidad, porque la calidad en la educación es indispensable para asegurar la equidad. Cuando la educación no es de calidad, las brechas se mantienen y la distribución del ingreso, de las oportunidades, del avance social, se mantienen como estaban antes, porque esa educación no va a lograr cerrar las brechas económicas. Políticas públicas tienen que para lograr esta transformación. Así como el país debe dar un viraje, pues también las políticas públicas deben darlo. Si bien los cambios van a ser visibles de manera bastante progresiva, el viraje tiene que ser inmediato y tener un norte muy claro. Y pues nosotros pensamos que la crisis de múltiples dimensiones que estamos viviendo en la actualidad, no solamente de salud, sino económica y social y de la salud mental y todas estas cosas, ofrecen paradójicamente un escenario propicio para hacer ese cambio de orientación. Y la ciudadanía obviamente puede impulsar ese cambio, particularmente en los niveles regionales. La
La misión propuso 3 grandes retos. Seguramente Moisés pues va a hablar un poco acerca de esto, pero estos 3 retos: Colombia equitativa, Colombia biodiversa, Colombia productiva y sostenible, que se desarrollan a través de grandes misiones, de 5 grandes misiones, son lo que nos va a asegurar esa transformación de la sociedad que la misión le está proponiendo al país. El principal instrumento, como les decía, con consecuencias en el largo plazo, es la educación. Y propusimos en esto actuar en 3 niveles críticos: 0 a 5 años con atención integral, que todas las niñas y los niños de nuestro país tengan acceso. Estamos proponiendo la universalización de la educación con atención integral de 0 a 5 años. Igualmente la universalización de la educación media, porque como lo muestra este gráfico, no sé si se vea muy bien y así tan rápido, pero la cobertura de secundaria se cae al pasar el adolescente a la educación media a prácticamente la mitad, casi la mitad. Y el tercer punto en el cual pensamos que se debe actuar de manera prioritaria es en la formación de maestros. Para lograr la universalización de 0 a 5 años y la universalización de la educación media, Colombia tiene que formar 200,000 maestros adicionales. Esto lo hemos planeado en el curso de los próximos 10 años. En la actualidad tenemos una serie de propuestas, pero siendo realistas, es importante pensar en proyectos piloto. No podemos hacer la universalización de estos niveles ni tener nuestros 200,000 maestros de un día para otro, de un año para otro. Esto es más o menos en una década que pensamos que esto se debe lograr. Tenemos que en el 2042, o sea, dentro de 22 años, lleguemos al objetivo de tener a todos los jóvenes y las jóvenes de nuestro país que cumplan 18 años, que hayan recibido atención integral de 0 a 5 años, atención integral, educación obviamente, y que igualmente hayan tenido la oportunidad de tener una educación media con fundamento científico. Esa educación media con fundamento científico es la que nos permite proponer también que haya una diversificación y que las carreras técnicas y la formación vocacional pues puedan ser una opción. Cuando uno compara la educación técnica de Suiza, un proyecto en el cual he estado vinculado recientemente, con el pensum de la educación técnica que hay en el SENA o en otros institutos técnicos colombianos, se da uno cuenta de que es muy distinta. Los pensum no tienen nada que ver. Y la razón fundamental para eso, y que hace que el prestigio de los técnicos en esos países sea muy lleno, es que antes han tenido una formación científica de mucha calidad. En el caso nuestro, eso no es, y prácticamente se convierte esa educación vocacional y técnica en una educación casi remedial. Entonces, sí, insistimos mucho en la fundamentación científica a nivel de la educación media para que después se pueda pensar en diversificar opciones. Estamos proponiendo a nivel de las regiones y hemos comenzado avanzar en algunos departamentos del país con unos clústeres que sirven como proyectos piloto. En Caldas las conversaciones están bastante avanzadas. Con el ministerio hemos estado conversando la atención de la ministra a estas ideas que son integradoras de esos 3 objetivos y que además vinculan
fundamentalmente al sector educativo con la investigación, esa estructura que llamamos los clústeres regionales de educación, en los cuales se involucra también a las universidades para hacer seguimiento a estas experiencias de universalización en 1 o 2 municipios por departamento, simplemente para mostrar y para aprender de estas experiencias lo que puede ser un gran programa de universalización de la educación. Pues eso es lo que queremos hacer con estos proyectos piloto, en los cuales pues estamos conversando. Esta tarde estaba precisamente con un grupo bastante grande del Ministerio de Educación, hablando de algunos aspectos de este proyecto. En Caldas mañana tenemos una reunión muy temprano, como son los caldenses, para explicar precisamente cuáles son estas ideas y alimentar el proceso que ellos están desarrollando para vincularse a un propósito común, que es este de lograr la expansión de la educación entre 0 y 5 años en media, y la educación de los maestros en unos cuantos municipios y con el concurso de las universidades. Yo quería terminar ahí y les agradezco. Gracias, doctor Clemente Forero. Doctor Moisés Wasserman, para que por favor proceda con su primera intervención. Muchas gracias, Carlos, y saludos cordiales a los compañeros de panel y a quienes están mirando. Yo quisiera un poco desviarme hacia la pandemia y un poco plantear los problemas adicionales en equidad que nos ha generado la pandemia, sobre todo en el campo pues del que estamos hablando, que es el de la educación y el de la ciencia. Me parece que estamos en este momento por ella en una situación dual. Antes de la pandemia yo creo que teníamos algunos documentos guías sobre qué es lo que hay que hacer, y yo creo que aquí se presentaban muy bien. Clemente presentó muy bien los planteamientos de la misión, que dan una hoja de ruta bastante concreta hacia dónde ir. La señora ministra nos habló del Plan Nacional de Desarrollo, que también tiene una hoja de ruta y tiene unos indicadores cuantitativos que permiten evaluar el progreso en esa hoja de ruta. Tenemos también el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026, que tiene un decálogo de intenciones que también señalan una ruta en gran medida, y en muchas partes coinciden con eso. El problema dual que menciono es que en este momento yo creo que tenemos que tener una cierta nivel bastante serio de incertidumbre respecto a que los indicadores que usamos de diagnóstico existen. Es muy posible que esos indicadores que usamos de diagnóstico se hayan corrido y estemos trabajando en otra situación. Y entonces creo que las estrategias tienen que ser dobles, es decir, nosotros no podemos abandonar las intenciones muy claras, muy definidas por estos planes, que son intenciones de futuro cercano, futuro medio y futuro largo. Hacia allá tenemos que ir indudablemente, y tenemos que hacerlo con gran compromiso. Pero yo estoy convencido que la primera etapa que vamos a enfrentar después de la pandemia es una etapa de reparación y restitución de los indicadores que teníamos, que fueron logrados después de muchísimos años. Es decir, yo creo que llevamos 50 años progresando en los indicadores de educación casi en forma continua, en forma que hay que reconocer importante. Y es posible, como voy a plantear ahorita, que en algunos de ellos perdamos espacio.
y eso pues es bastante grave. Ahora, ¿por qué digo reparación? Yo soy de la escuela del optimismo racional, no del optimismo utópico. Pues hemos recibido mensajes de París, de Oxford y de Nueva York que ahora el mundo va a cambiar y que vamos a hacer. Yo los oigo con un poco de escepticismo, es decir, para mí esos mensajes me están diciendo ahora que estamos fregados y que tenemos problemas terribles, ahora sí vamos a hacer eso que no pudimos hacer cuando era más fácil. Y eso me parece a mí, ojalá todos mis deseos, pero me parece que tenemos que ser realistas y entender que la época que se viene es una época de reparación. Es decir, cuando a uno le pasa un huracán por la casa, pues uno no construye el jacuzzi que quería construir hace años, sino que uno repara el techo. Y creo que esa es un poquito la situación en la cual nos vamos a encontrar después de la pandemia. Se ha dicho que la pandemia ha descubierto algunas cosas y yo creo que eso es cierto y es importante. La primera cosa que descubrió la pandemia es que es algo que ya sabíamos, pero no sé si es que no lo creíamos o que no lo sentíamos con la intensidad suficiente, y es el problema muy serio que tenemos en la brecha de comunicación, en el alcance de nuestro sistema de intercomunicación por Internet en el país. Eso, pero no es solamente una alerta. Yo creo que una de las consecuencias después de la pandemia indudablemente es que eso no se puede ya ocultar y va a ser una prioridad nacional hasta que esto se arregle. Pero por el momento eso nos está causando un problema muy serio en lo que se refiere a equidad, y es que, en mi opinión, está aumentando, no solamente que genera un daño y un rezago el hecho de que los estudiantes estén por fuera del colegio ya 5 meses, sino que genera un rezago diferencial, aumentando la brecha entre los estudiantes de estratos socioeconómicos menos favorecidos y los estudiantes de estratos favorecidos. Yo he entrado a las páginas web de los colegios de élite de las capitales y tienen unos programas excelentes, pero son unos programas que exigen que cada niño tenga su propio computador, que tenga una gran ancho de banda, una muy buena velocidad y que el niño pueda dedicarse realmente en forma sumamente seria. Además están montados sobre unas plataformas de enseñanza muy sofisticadas, parecidas a las que tenemos en la Universidad Nacional, en la Universidad de los Andes y en las universidades de élite, que son algo muy distinto a lo que tienen niños en otros ambientes. Es muy claro que en Bogotá el 40% y en Bogotá y las ciudades el 40% de los niños no tienen un buen acceso a Internet. En la zona rural el 90% no lo tiene. Y eso pues genera unas desventajas enormes. Hay que reconocer el enorme esfuerzo que han hecho los maestros y los estudiantes. Hay unos heroicos prácticamente. Esa niñita que salió en la prensa trepada al árbol tratando de conseguir la señal para el teléfono, es algo pues que genera una emoción muy seria. Pero tenemos que reconocer la realidad. Y la realidad es que educación virtual no es pararse frente a un tablero con un micrófono y una cámara. La educación virtual de verdad es una plataforma supremamente sofisticadas que implican, primero, la plataforma misma, segundo, la capacidad de comunicación y tercero, el entrenamiento del maestro y también el entrenamiento de los estudiantes para poder usar esas plataformas. Y eso no lo tenemos. En definitiva, lo que quiero decir es que la brecha se está agrandando.
y cada día la brecha se agranda. Y el impacto más serio para mí en este problema de equidad, pues obviamente los economistas harán el análisis de lo que significa, lo tremendo que significa el aumento de la desocupación y la caída en la cantidad de negocios que se cerraron, etcétera. Pues yo no soy economista, pero en este campo lo que preocupa profundamente es la ampliación de la brecha. Y es que según los indicadores, si nosotros usáramos los saber 5, 9 y 11 como indicadores, y si supusiéramos que es lineal la calificación con respecto al número de años estudiado, pues nosotros sabemos que los colegios privados teóricamente estarían estudiando 2 años más en promedio que los colegios oficiales. Y eso es realmente insoportable y eso se está ampliando. Por eso yo insisto mucho en el realismo del abordaje y en que tenemos que emprenderlo sin abandonar los objetivos, obviamente, que se plantearon acá, y insisto mucho, sin abandonar esos objetivos. Tenemos que saber que vamos a enfrentar una época de reparación y que tenemos que tratar de que esa reparación sea lo más ágil y lo más rápida posible. Hoy hubo una encuesta en El Tiempo que decía que el 80% de los niños de primaria y el 75% de los niños de secundaria decían que no podían concentrarse en sus estudios. Y yo creo que eso realmente es de estar muy preocupado. Respecto a la ciencia y la tecnología y los propósitos de la misión que Clemente resumió muy brevemente, creo que si algo ha hecho la pandemia es demostrar que las soluciones para esta situación crítica dependen indudablemente del desarrollo científico y tecnológico. Hoy el Papa manifestaba su preocupación de que los países sin desarrollo científico no iban a poder recibir la vacuna con la misma presteza y la misma velocidad que lo iban a hacer los países más desarrollados. Y es una preocupación real. Es decir, una de las cosas que destapó también la pandemia es que la solidaridad global se quebró en muchas instancias. Las fronteras se cerraron, los países más desarrollados cerraron sus exportaciones de insumos médicos. Nosotros los vimos en algunos momentos bastante apretados de pruebas diagnósticas y de material médico. Empezamos a producir ya algunos ventiladores, pero estuvimos muy apretados. Y yo creo que eso hace evidente algo que planteó la misión y que conocemos pues nosotros hace bastante tiempo, y es que la independencia y la autonomía de un país dependen en gran medida de su desarrollo científico. Y ese es un punto pues que yo creo que debe quedar muy claro en esta pandemia, y es algo de lo que tenemos que abordar con mucha seriedad después de ella. Yo creo que voy a parar aquí y dejaré para eventuales discusiones y preguntas después. Gracias. Gracias, profesor Wasserman. Doctora María Victoria, como para ir tejiendo los aportes de las otras intervenciones, pues quisiera que incluyera en su próxima intervención algunas cuestiones. Ya queda claro que la educación pues es un logro que no tiene
reversa y que parte de ese logro pues depende mucho de la calidad. La calidad es multidimensional como le es la pobreza, entonces, bueno, también uno sabe que la calidad de la educación depende mucho de los maestros. ¿Qué programas específicos está desarrollando el ministerio para trabajar con los maestros en esta, no solo en esta crisis, sino como dice el doctor Forero, que los podamos pasar de nuevo por el sistema educativo formal o informal a todos, pero especialmente a los profesores nuevos que se vinculan a cualquier nivel de formación? La segunda inquietud que me queda, doctora María Victoria, es en relación con ¿cuál es la posición del ministerio ante el tema de la formación en tecnología? Porque hubo una época, hace unos 20 años tal vez, en la que la tecnología se concebía de una manera más integral y no se reducía solo a software y hardware, como hoy en día se reduce en la mayoría de colegios de educación media y básica. ¿No sería momento ya de repensar otra vez, aunque uno sabe que eso requiere grandes inversiones, pues que entendamos de manera más integral la educación en tecnología en todo el sistema? Y la tercera es, a mí me sorprendió muchísimo cuando vi las metas de Colombia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque en el tema tecnológico la apuesta fue por aumentar la cobertura de Internet. Y yo decía en ese momento pues que parecía muy triste que esa fuera nuestra única meta en el terreno tecnológico. Tal vez lo entiende uno ahora mirando lo que pasó con la pandemia, porque realmente se requiere pues mucho esfuerzo para poder llegar por buena conectividad de Internet a todos los rincones de Colombia. Pero pues estamos como sufriendo justamente de esa falencia. Entonces, en ese punto concreto también me gustaría escuchar algo de la señora ministra. Tiene la palabra entonces, doctora María Victoria. Bueno, gracias, Carlos. Y creo que te faltó mencionar un punto que nos va haciendo el hilo conductor, y es hablar de la situación de pandemia y luego poderla ligar a los distintos temas, porque hasta la primera intervención, muy bien enriquecida con los panelistas, era ver cómo en el plan, cómo en las distintas metas que tenía el país se avisoraba equidad. Pero definitivamente, como dice el doctor Moisés o el doctor Clemente, pues la pandemia llegó al país y a todo el contexto internacional, obviamente sin que estuviéramos ni preparados ni lo avisoráramos, pero ha generado no solamente unas respuestas de corto plazo, sino deben generar la reflexión que hace el doctor Moisés acerca de entender en esos fundamentales que habíamos avanzado, cuáles son las brechas, cómo redoblar esfuerzos, cómo no perder el norte de las metas de mediano y largo plazo, pero también ser conscientes de estas diferencias que tenemos en el país. Entonces voy a iniciar por el tema de pandemia, Carlos. Llega la pandemia al sector y particularmente que represento con 56 casos definidos, decidimos ir a estudio en casa. Hablar de estudio en casa yo creo que nos ha dejado las siguientes lecciones. Primero, un trabajo de los maestros y de los directivos realmente valioso, lleno de ingenio, de creatividad y de, a pesar de los contextos, trabajar por conectarse y más allá del sentido de la tecnología, conectarse emocionalmente y en el ciclo de aprendizaje con los niños del país. Colombia, evidentemente, como muchos países de Latinoamérica, tiene, como ustedes bien mencionan, rezagos en conectividad, a lo cual ahora me voy a referir. Y esto ha hecho, Carlos, que las distintas secretarías de educación hayan combinado distintas metodologías y medios, pero el papel allí de los maestros y de los directivos ha sido diferenciador. Y resaltaría también el papel de las familias, a las cuales llevábamos los últimos tal vez 5 o 6 años en Latinoamérica recordando que había que fortalecer el vínculo familia-escuela. Esta situación, digamos que abruptamente puso el escenario educativo en casa, pero como lo voy a mencionar ahorita, también trajo consecuencias positivas para afianzar esa relación familia-escuela. Llegaron, Carlos, al sistema educativo, sobre todo a preescolar básica y media, medios como la radio, como la televisión y como los portales, que si recordamos 70s, 80 habían sido medios que habían acompañado el proceso educativo.
pero que ahora, y creo que llegaron para quedarse como un complemento justamente en este tema de cerrar brechas, y creo que el esfuerzo que han hecho los canales locales, las más de 1.200 emisoras comunitarias y el portal con el que hoy contamos, son esfuerzos que deberían sumar al proceso educativo, más allá de solo generar una propuesta de atención en casa. También llegó en pandemia visibilizar la importancia del desarrollo emocional y el desarrollo integral de los niños y los jóvenes. Siempre solemos obviamente hablar de las deficiencias o de los retos que tenemos en ciencias básicas, lectura, matemáticas, pensamiento científico, y desde hace unos años atrás, afortunadamente, y Colombia en su momento fue pionera en hablar de competencias ciudadanas, se comenzó a converger un discurso entre competencias ciudadanas y también socioemocionales. Hoy vemos que esta preocupación de la academia es más que genuina para integrarla al sistema educativo, y estamos viendo la afectación emocional de los distintos actores del sistema. Mencionaban los compañeros de panel tanto en no solamente ritmos y rutinas familiares y ritmos de estudio, sino en el proceso mismo de lo que es un colegio, una institución educativa, una institución de educación superior. En el caso de primera infancia, preescolar, básica y media, es un entorno cuidador. Hemos visto ya cifras en diversos estudios de las implicaciones que esto ha tenido, no solamente a nivel de aprendizajes, a nivel de deserción en algunas regiones, a nivel de impacto emocional de adultos y niños, a nivel de maltrato intrafamiliar, en fin, digamos que dejó ver, Carlos, que la educación tiene que ser una apuesta integral, que en este proceso de educación en casa todos los actores han hecho lo mejor que han podido, pero las condiciones de cada familia y cada territorio son distintas, con lo cual evidentemente estamos hablando de unas brechas, de unas consecuencias en el proceso de aprendizaje, y yo creo que también aceleró lo que denominan los expertos la transformación digital, y lo voy conectando con la pregunta que tú hacías de tecnología. Los indicadores de la conectividad en Colombia, si bien han venido avanzando, como lo mencionaba el proyecto de ley que radicó el presidente y que fue aprobado por el Congreso, tenían una gran, digámoslo así, ausencia para realmente conectar al país, y era la última milla en las regiones donde no había acceso a conectividad. Evidentemente se dio la discusión del proyecto de ley, se aprobó el proyecto de ley, y era un proyecto pensado a 2022 con una meta en el sector que represento particularmente de conectar 10.000 escuelas. ¿En qué estamos en este momento, Carlos? Y tú mencionabas que en los ODS, ¿por qué había solamente un indicador de conexión o de tener equipo y conectividad? Y evidentemente porque es un paso fundamental para el país, pero debe complementarse con otros elementos. ¿Qué está haciendo en este momento el Ministerio de TIC? La ministra Karen está próxima, yo creo que en un mes y medio, a anunciar cómo con los recursos y distintas metodologías la meta de conectividad de las 10.000 escuelas rurales se va a lograr adelantar, es decir, poder tener en un tiempo menor al que estaba planteado al 2022, la mayor entrega de dispositivos digitales, formación de programadores y, en fin, lo que puede hacer el Ministerio de TIC como soporte no solo al sector educativo, sino a los distintos sectores del país. Muchos de los conferencistas que aquí están conmigo han expresado que conectividad también es equidad. Y tienen toda la razón en el sentido amplio de las posibilidades que hay que habilitar para que esa conectividad tenga sentido. Decía también el profesor Wasserman que la educación digital no era solamente un micrófono, un computador y una presentación, por ejemplo, en PowerPoint. Y tiene toda la razón, y por eso hablo de transformación digital. Es un COMPES que se aprobó antes de la pandemia, en el mes de febrero, pero es un COMPES que contempla, Carlos, todo lo referido a formación, a generación de contenidos digitales, a red de tutorías, a espacios de bienestar y acompañamiento de apoyo mediados por la tecnología. Y vale la pena decir que en el sector de educación veníamos teniendo discusiones previamente a la pandemia para actualizar la normatividad, y me concentro en educación superior. Ustedes recordarán que en educación superior la normatividad vigente solo hablaba de educación presencial y educación a distancia. Ahora tenemos una normatividad que bien conoce la rectora Dola y el doctor Carlos, que la viven diariamente, que amplió el espectro para hablar de educación presencial, de educación a distancia, pero también de educación virtual y de una combinación de distintas metodologías mediadas por diversas plataformas cuyo único fin es conectar, pero en procura del aprendizaje y de un desarrollo integral. Entonces, en suma de esta primera parte de la respuesta, lo que te menciono, Carlos, es, claro,
todos los actores del sistema educativo han venido dando lo mejor que pueden dentro de esta circunstancia. El gobierno ha generado, y hago un listado, digámoslo así, de medidas, plataformas, canales, emisoras y sobre todo también apoyos económicos al sector, porque hay una realidad de afectación. Apoyos económicos que van dirigidos a instituciones, pero también a estudiantes, también a familias, como una lectura comprensiva de que la afectación económica de la familia definitivamente incide en poder ser parte pues del proceso de formación y de educación superior. Pero no nos estamos quedando allí, Carlos, que es mirar solamente las medidas de contingencia de la crisis. Y yo creo que tenemos que prepararnos, y son dos instancias adicionales. La primera de ellas es encontrar en el momento oportuno, cuando se den las circunstancias de la evolución de la pandemia, pero prepararnos, como hemos dicho en diversos espacios, con los lineamientos que publicamos el día 13 de junio para poder regresar en un modelo de alternancia, poder regresar gradualmente. Y sobre esto es bien importante aclarar la realidad misma de la afectación por la pandemia. Cuando nos invocaba también el profesor Wasserman a mirar pues con optimismo, pero con realismo las circunstancias. Nosotros tenemos un sistema que ha venido tomando medidas graduales, responsables, pero la pandemia no es un tema ni de 2 meses más, 3, es un proceso largo, mientras viene no solamente la habilitación del desarrollo de una vacuna, sino los procesos de compras públicas, de inmunización de la población y de mucha movilización alrededor, que van a generar que por un tiempo importante el sector educativo tenga que adoptar las prácticas de cuidado, de autocuidado, de bioseguridad y todo lo requerido para no perder el poder de la presencialidad y poder mediar, Carlos, en un escenario donde uno hable de presencialidad y de trabajo en casa. Si miramos las cifras de los estudios a nivel de salud, a nivel internacional, pero si ya los aterrizamos a nivel del Instituto Nacional de Salud, pues se ven afectaciones que los compañeros de panel han mencionado. Hay afectaciones en salud mental, hay afectaciones en procesos de aprendizaje, hay afectaciones en rutinas familiares, hay afectaciones en todo el proceso de crecimiento y desarrollo de los niños. La lúdica, el juego, el trabajo colaborativo es casi que la esencia del proceso de formación. Entonces te mencionaría que tenemos ese reto. ¿Cuándo hacerlo? Evidentemente el desarrollo de la pandemia no es homogéneo en todo el país, va cambiando región a región, pero creo que justamente con buena información y con un trabajo muy colaborativo con el sector salud, tenemos que generar los protocolos, los lineamientos para que esto se pueda ir dando. Y mencionándote este gran reto de poder ir haciendo una activación progresiva, gradual, con responsabilidad, vienen las brechas que ha mencionado el doctor Clemente y el doctor Moisés. Y teníamos unos objetivos de plan de desarrollo que siguen vigentes, tenemos una misión de sabios que muy bien el doctor Clemente resaltó, el llamado que nos ha hecho en primera infancia, en educación media, en formación de maestros, en educación superior y en capital humano, y seguramente tendremos oportunidad en otra pregunta de ahondar. Pero ¿por qué menciono cómo se ligan los planes de desarrollo a las metas que nos pone la misión? Entonces, si logramos ir reactivando el sistema, ¿cómo no perder el foco en esa formación inicial? Nosotros estamos proponiendo un preescolar integral que se une a toda una red, que es una red que va más allá del sector educación, y es la red de salud, la red de cuidado, de cultura, que nos apuestan por un desarrollo integral de la niñez. La meta en este cuatrenio son 2 millones. Recuerden que el doctor Clemente nos recordaba que las metas están a 22 años para lograr cobertura universal y cobertura universal con calidad. Entonces, ¿cómo no perder de vista esas metas? Obviamente sabemos que en el proceso de reactivación del sector, ¿qué ha pasado? Miren, con una variable, por ejemplo, tan importante como es la vacunación para la primera infancia. Podrán ustedes inmediatamente intuir que las consecuencias del proceso de aislamiento de la pandemia, entre otras, ha generado una reducción en los estándares de vacunación, por ejemplo. Mencionaban también los conferencistas el impacto nutricional. Entonces nos toca entrar a reforzar con todas las entidades, como menciona el doctor Clemente, a trabajar con las regiones, porque las regiones también estaban en proceso de aprobar planes de desarrollo en medio de todo este proceso, y cómo no perder la óptica en educación inicial. En educación media, lo mismo, sumado a los procesos que se vienen dando de jornada única. Bien decía el doctor Clemente que no es solamente unos años finales de reforzar conocimientos, sino que tiene que tener una vocación para lograr una habilitación
a la vida laboral, pero también una habilitación a promover otro tipo de conocimientos que generen esta formación integral que uno espera de la secundaria como rutero para la formación posterior en educación superior, e igual en las metas de educación superior. Y si entramos a calidad, porque apenas les estoy esbozando lo que son las metas de cobertura y cómo no perderlas de vista en este proceso de reactivación, y de lo que el doctor Moisés mencionaba, y son brechas en aprendizaje. Y paro un momento allí. Estamos trabajando con el ICFES en generar un sistema, no para hacer otras pruebas distintas a las que tenemos, las pruebas se harán, pero con un interés genuino en que sea una evaluación realmente para transformar y que le permita a los maestros y a los padres de familia entender, con todo esto que ha pasado con la pandemia, con lo que será el proceso de un retorno gradual, ¿dónde están estas brechas de aprendizaje? Seguir, Carlos, adelante pensando que no ocurrió nada y que seguimos con los mismos derroteros de aprendizaje que ya venían con muchos rezagos y que ya venían con muchos retos en lectura, escritura y matemáticas, pues ahora toca redoblar esfuerzos en esas áreas. Y solo por dar unos ejemplos para estas áreas y para todas las áreas en materia de ciudadanía y de desarrollo emocional, pues claramente el rol, como lo ha sido y como lo será, de los maestros y de los directivos va a ser fundamental. Y yo creo que allí, cuando tu pregunta, y aterrizo a la pregunta de calidad en la formación de los maestros, veníamos desarrollando con los maestros un proceso que se lanzó en el marco igual de la pandemia, el día 20 de mayo, en conmemoración del Día del Maestro, que es el día 15 de mayo. Son 44.000 millones para formación inicial, formación posgradual, formación en aula, y yo creo que lo que hemos venido discutiendo con los distintos expertos de la misión de Sabios es justamente cómo en paralelo, o sea, no es solamente una meta de cuántas oportunidades de becas tienes tú de formación, que es muy importante, sino adentrar en la calidad de los procesos mismos de formación. Ellos hablaban en la misión de Sabios, por ejemplo, del gran reto de que las universidades acreditadas, universidades de alta calidad como es la nacional, también tuvieran mucha vocería, digámoslo así, en los programas de formación inicial de los maestros, que se ampliara esta gran discusión para que sean programas, pues cada vez no solamente con un mayor componente también de práctica en aula, sino que sean programas también que aborden distintos temas, no solamente los temas específicos de lenguaje, de matemáticas, sino que venga con áreas complementarias que permita, por ejemplo, definir estilos de aprendizaje. Y el tema de estilos de aprendizaje y de condiciones de aprendizaje va a ser un tema latente y permanente que obviamente se exacerba por las consecuencias de esta pandemia, que ahonda o ejemplifica o deja ver más las brechas que tenemos entre lo rural y lo urbano. Esta formación de maestros reconoce el saber de los maestros y los directivos. No se trata de pensar que la formación reemplaza la experiencia, que es vital, sino que viene a ser un complemento fundamental. Pusimos en funcionamiento estos meses la Escuela de Liderazgo Directivo para rectores de colegio, ahorita me referiré a educación superior, pero esto también es una de las recomendaciones de la misión cuando nos hablan de los centros de innovación en la formación del maestro. El doctor Clemente hablaba que estamos hablando de unos pilotos. Yo creo que estos espacios para promover el encuentro, la innovación y la dignificación son fundamentales previo a la pandemia y con mayor razón posterior a este proceso por este reto grandísimo que tenemos. Esto para mencionarte algunos de los desafíos en educación preescolar básica y media. Y en educación superior mencionaba que si bien el marco normativo de registro calificado, de acreditación, venía en un proceso de una revisión y actualización, y hoy da a las universidades todo el marco normativo para las transformaciones a nivel de programas, yo creo que el tema pues es de mayor profundidad y venía hablándose previo a la pandemia. Previo a la pandemia veníamos revisando las cifras de población en edad de ingreso a la educación superior. Veníamos revisando que desde el año 2016 se reducía según las anteriores proyecciones del censo, y ahora ya tenemos cifras pues más actualizadas con el censo de cómo va a ser la proyección de población en edad a la educación superior. Y entonces la pregunta no era dejar de hablar de cobertura, era diferenciarla si estamos hablando en centros urbanos a zona rural. Definitivamente en la zona rural tenemos un reto inmenso de poder llegar con programas de educación superior, y adicionalmente a mirar el tema poblacional venía otro tema, Carlos, y eran las preguntas que se hacían los jóvenes de lo que esperaban de la educación superior.
y las problemáticas que los jóvenes priorizan a nivel social y a nivel país. Aparecen los temas medioambientales, obviamente aparecen los temas de ética y democracia, los temas de transparencia, los temas de sostenibilidad. Entonces veo una generación muy conectada con lo que son no solamente los problemas del país, sino la gran discusión a nivel mundial alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible, y ve también que la expectativa de ellos en formatos, tiempos y contenidos también le estaba mandando una señal a la educación superior de ciertos cambios, por decirlo así, en la forma tradicional de hacer el abordaje a la educación superior. Llegó la pandemia y con esto no podemos pasar página y simplemente decir que simplemente la virtualidad lo reemplaza todo, o que hacer una transición a la educación 100% digital será respuesta a lo que estamos requiriendo. Yo creo, y como lo han dicho varios rectores de educación superior en el país, que esto lo que ha es reposicionado el valor de la presencialidad para entender el porqué de la presencialidad y pensar si estamos en un pregrado o en un posgrado, que es distinta a la órbita, y eso sí entender, ante tu pregunta de la tecnología, que va más allá de solo el computador y la conectividad, ¿cuál sería el papel de los nuevos medios en la estructura y el diseño de los nuevos programas y la oferta de la educación superior? Vemos un sector universitario donde yo resalto mucho el valor de la solidaridad. Venimos trabajando en un ejemplo, una experiencia que se denomina Plan Padrino y el Laboratorio de Innovación, donde voluntariamente las instituciones de educación superior han hecho trabajo colaborativo por ayudar a quienes tenían menores condiciones para hacer un tránsito a una educación presencial asistida con tecnología o a una educación 100% virtual. Y yo creo que es un primer paso, Carlos, muy interesante, porque vemos a un sector queriendo trabajar en equipo, vemos a un sector que está escuchando y entendiendo qué cambios requieren el proceso mismo de formación acorde a las expectativas de los jóvenes, y poner algo en claro, Carlos, que a veces se malentiende dependiendo del foro o del contexto donde se exprese, y es que emergen en el contexto muchas certificaciones de habilidades, certificaciones que hacen una promesa de valor de desarrollar una destreza que puede ser válida en el mercado laboral, y yo creo que eso está bien, pero no podemos perder de vista que el valor que tiene la educación superior en el país, tanto para la formación de capital humano altamente calificado como para abordar los grandes temas de país, de investigación, y que entonces el reto que hablamos con los rectores de la educación superior no es solamente hacer un cambio en la metodología o la modalidad del programa, sino cómo lograr sumar con todo el rigor que tiene la academia un programa de educación superior que permita una formación integral, también una formación ciudadana, y que pueda tener, digamos, unas certificaciones de habilidades y competencias. Eso está sobre la mesa, pero siempre lo que me gusta dejar como señal es ese papel tan transformador que tiene la educación superior, que nunca va a ser sustituido porque hablemos solamente de certificaciones. ¿Cómo lograr hacer complementario estas dinámicas laborales y estas dinámicas de formación de la educación superior? Y cerraría también diciéndote que pues toda esta coyuntura invita a ahondar y a honrar los compromisos que hemos venido teniendo con las regiones y con la educación superior pública de fortalecimiento, que no excluye trabajar por la educación superior como sistema, como nos toca, y que yo creo que muchas de las recomendaciones de la misión de sabios en los distintos sectores de generación de crecimiento y desarrollo del país, pues pasan también por el papel que jugarán allí las universidades. En suma, estamos justamente en una situación que yo creo que pues para todos debe ser vista como una oportunidad, sin desconocer el impacto, sin desconocer que es una realidad difícil, retadora, que en el sector educación tenemos la posibilidad de no perder estos derroteros y metas de mediano y largo plazo, atender la coyuntura y, como bien decía el doctor Basserman y el doctor Clemente, ver la forma de esas recomendaciones que había hecho la misión, verlas más palpablemente integradas a las políticas en los distintos temas, desde primera infancia hasta educación superior, y vernos también trabajando como sector educación mucho más articulados con los departamentos, las entidades territoriales, con las entidades del sector que represento y de otros sectores. Y cierro con esto: la pandemia también ha sido una oportunidad para evidenciar la necesidad de un trabajo colegiado entre el sector salud, por ejemplo,
que es fundamental para todo este proceso que estamos avanzando, un trabajo colegiado con los distintos sectores productivos a la hora de pensar en esa necesidad de capital humano, en esa necesidad también de acompañar temas de empleabilidad. Cuando miramos todos los temas alrededor de ingreso solidario y de desarrollo de base para la familia, entender que si no lo hacemos articuladamente, pues no le estamos dando a la familia esos apoyos que requerimos para que el sistema educativo pueda seguir contando con los niños y los jóvenes. Todo esto es un poco, Carlos, en síntesis, como la situación que nos acompaña, pero sin perder de vista lo que es este proceso gradual de reactivación del sector y lo que siguen siendo unos desafíos y unas brechas que se han marcado más con ocasión a la pandemia. Gracias, ministra María Victoria. Doctor Clemente Forero, voy a aprovechar para introducir algunas de las preguntas del público, pero comienzo con una inquietud que usted manifestó en un artículo del Tiempo de esta semana respecto a quién debe liderar la materialización de las conclusiones de la misión de Sabios. A mí me gustó el anuncio que hizo la ministra, en el sentido de que están formando ya los directores de los colegios y escuelas en temas de liderazgo, y ese es una de las preocupaciones que tiene nuestro Instituto de Liderazgo Público que estamos lanzando con esta iniciativa. Entonces, ¿qué respuesta se daría a usted mismo a esa pregunta tan importante? Porque yo creo que en realidad es tarea de todos, pero habría que definir los roles, ¿no? Lo segundo, me ha gustado del pasado evento centrado en competitividad, y que empiezan como a aparecer unas cosas comunes. Una, la importancia de hablar menos y trabajar más. Creo que es un llamado a la acción. Lo segundo, el enfoque regional de muchas de las soluciones estructurales que se están planteando. Yo creo que la región como concepto lo hemos utilizado para estas transformaciones que se requieren. Y lo tercero, pues el tema de liderazgo que ya había mencionado. Pero las preguntas del público tienen que ver, doctor Forero, con algunas de las cosas que usted inició bosquejando. Una, cómo desarrollar más ese componente científico en la formación preescolar básica y media, y especialmente estaba pensando ahora en el SENA, porque el SENA prácticamente representa el 80% de la cobertura en educación técnica y tecnológica, y ha estado bastante alejado de ese concepto, por un lado de formación integral y por el otro lado de una fundamentación científica para la formación de técnicos y tecnólogos. Y la segunda pregunta del público tiene que ver con el empleo, porque digamos uno quisiera que no fuera simplemente el mismo empleo que se perdió, sino avanzar un poco en la idea que usted introdujo, en el sentido de un trabajo más enriquecido, más basado en conocimiento, más empleo calificado, para que realmente podamos transformar el modelo económico de crecimiento del país para un crecimiento mucho más centrado en conocimiento, en ciencia y tecnología, que son las soluciones estructurales que el país demanda. Esas son las inquietudes que quisiera que de alguna manera las tocara en esta intervención. Bueno, vamos a tratar, además tengo en mente, Carlos, las preguntas que nos mandaste antes de esta reunión, y tengo también algunos comentarios, pues, y expresiones de acuerdo con lo que han expresado Moisés y la ministra anteriormente. Me parece que hay, digamos, como muchos puntos de coincidencia que vale la pena desarrollar. Cuando Moisés empezó a hablar de la pandemia, yo creo que puso realmente las cosas en donde deben estar las discusiones en este momento. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer frente a la pandemia? Yo creo que hay, digamos, como una respuesta, puede ser muy general, muy general, porque hay muchísimos detalles que especificar para cada una de las acciones que podamos hacer en la pandemia, pero como el tema que nos trajo aquí es el de la equidad, yo sí me atrevo a decir como cuáles serían las etapas de una estrategia de equidad
para el país en el curso de los próximos meses y de los próximos años. En primer lugar, ¿cómo desarrollarla? Y en esto hay una gran coincidencia con un planteamiento de la ministra y con algunas de las cosas que tú has dicho, Carlos. Igualmente, pues sé que estamos enteramente de acuerdo con Moisés en esto, es que nosotros tenemos que empezar en pequeño y tenemos que empezar desde las regiones. Las regiones tienen un valor inmenso para las políticas nacionales. Las regiones le permiten la integración en pequeña escala, si se quiere, de muchos de estos programas nacionales que se desarrollan desde distintos ministerios, aún dentro de un ministerio, pero desde distintas divisiones del ministerio. Entonces, si hacemos las cosas en pequeño, con planes piloto, y lo hacemos en las regiones, yo creo que ganamos muchísimo y realmente materializamos esas políticas que se ven muy claras en los programas, en los objetivos, pero que para llegar hasta la ciudadanía en el espacio rural y en el espacio urbano, pues requieren dar un paso más. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay distintos momentos de acción. Yo creo que hay que empezar en todas estas acciones inmediatamente, pero vamos a ver resultados en estos momentos de emergencia de propuestas como una que tú mencionaste en las preguntas que nos enviaste, que es la del ingreso básico universal. Yo creo que esa es la forma de enfrentar las situaciones de emergencia. El ingreso básico universal, pues se entiende en países como los escandinavos de una manera distinta a la nuestra. Allá se le da el ingreso básico universal, o se ha propuesto dárselo absolutamente a todas las personas independientemente de su ingreso. Muchos de ellos lo devuelven pagando altísimos impuestos, los que tienen recursos. Pero el principio es que el principio es que una persona, por el solo hecho de existir como persona, tiene derecho a una dignidad. Y para que esa dignidad sea igualitaria, se le da absolutamente a todo el mundo. En Colombia se ha estado hablando de ingreso básico universal focalizado. Y bueno, eso está bien porque no tenemos en estos momentos los recursos, pero es importante pues hacer esa focalización. Y el otro esquema, aunque tiene resultados parecidos, teóricamente y en los experimentos que se han hecho, pues de todas maneras es muy difícil de montar, es una transformación muy grande. Bueno, entonces tenemos ingreso básico universal a corto plazo. A mediano plazo, ¿qué requerimos? Y en esto debemos arrancar de inmediato, como les decía, requerimos políticas muy claras de pleno empleo. Pleno empleo, pero también con un cambio en la actitud frente al riesgo de nuestros emprendedores y de nuestros empresarios. Necesitamos que ellos vean que es necesario transformar nuestra economía, transformar los distintos sectores, los mercados, y que ellos tienen la oportunidad de ser parte de esa transformación. Si ellos se quedan con esa visión un poco rentista que hasta el momento ha tenido, digamos, nuestra clase empresarial, en muchos casos hay muchas excepciones que mostrar, obviamente, pero en términos generales, la innovación no ha sido, digamos, como parte del común de las empresas de nuestro país. Entonces necesitamos políticas estatales de pleno empleo, cambio
en la actitud frente al riesgo para ser más propicios a la innovación por parte de los dirigentes empresariales, y necesitamos también un proceso de formalización, porque una de las cosas que nos ha dado una gran vulnerabilidad durante la pandemia ha sido la informalidad. El 50% del trabajo en nuestro país es precario, informal y precario, y por eso es que se ha afectado tanto el empleo, porque inclusive los mecanismos de subsidios a través de las empresas pues solo llegan a los empleados que tienen esa formalidad, y eso es importante. Pero esto implica obviamente audacia fundamentalmente en el campo del crédito, en el campo del gasto público, en el campo fiscal. Necesitamos hacer unos esfuerzos muy grandes y tenemos que romper con la regla fiscal y con otras cosas que en estos momentos es lo que siempre hacen los países cuando están en medio de una crisis económica, es rompen con esas reglas y simplemente se adelantan a estimular una serie de inversiones. ¿Qué inversiones? No cualquiera. Tiene que ser para una transformación. Y lo tercero, pues la educación. Los efectos de los problemas que se ven en la pandemia con la educación se van a ver a mediano plazo. Eso es para otra generación. Por ejemplo, la medida en que se retrasen los planes de expansión que ya están funcionando, pero que queremos acelerar, que proponemos acelerar, de educación de 0 a 5 años con atención integral, en la medida que eso se retrase por la pandemia, pues entonces eso se va a ver en los adultos dentro de 20 años. Y eso es muy importante, porque es que las redes cerebrales, las conexiones sinápticas del cerebro son mucho más densas cuando los niños están entre los 2 y los 3 años. Después ya se van consolidando, sí, pero ya no hay tantas. Entonces hay que aprovechar mucho ese periodo inicial de la formación del ser humano para abrir las oportunidades, para abrir posibilidades y generar capacidades que les permitan a esos seres aprovechar esas oportunidades. Entonces, pues lo que señala Moisés, pues es que está ocurriendo en la pandemia, y todos lo vemos, las limitaciones de la digitalización en el país y del acceso a las redes, pues son un problema grave, porque pues eso se va a reflejar en el futuro indudablemente. Y lo cuarto, pues es impulsar la transformación. Teníamos en Colombia, y Moisés puede dar muchos detalles sobre esto, teníamos una capacidad para fabricar vacunas en el siglo pasado. A finales del siglo aún estábamos exportando vacunas y contribuimos a la erradicación de la viruela y de la fiebre amarilla. Pero cuando se dio la gran revolución de la biología molecular, no dimos ese paso, no hicimos en ese momento las inversiones para tener en estos momentos ni siquiera un sector productivo. A nosotros nos pueden dar en este momento la fórmula de la vacuna y no tiene ni el sector público ni el sector privado la capacidad de producirla. Ese es un problema importante, y eso nos lleva a un quinto objetivo que hay que mirar en estos momentos, que es el de recuperar la autonomía, particularmente científica, pero también en la conexión entre lo científico y lo industrial. Me parece que eso es extremadamente importante, porque fíjense que vimos una respuesta de la comunidad científica muy clara, muy rápida a la pandemia. En las convocatorias se presentaron muchísimos proyectos, muchos de ellos muy buenos,
pero no tenemos la forma de transferir muchas de esas innovaciones que se están proponiendo desde la comunidad científica a una industria. Hay algunos casos, ha habido alianzas, se han generado alianzas, obviamente, pero son golondrinas todavía dentro de lo que son realmente las necesidades de nuestro país. Y necesitamos igualmente preocuparnos de la ruralidad. En este momento la ruralidad está sufriendo los problemas, fíjese usted, de que la gente no tiene con qué comprar los alimentos en muchos casos. Una buena parte de la población no tiene los ingresos suficientes para comprar esos alimentos y las cosechas se están perdiendo como consecuencia de ello. Entonces, eso no lo podemos seguir manejando de esa manera. Y hay dos propuestas en lo rural que se están haciendo, una que es la de reducir la intermediación, prácticamente eliminarla. ¿Cómo? Con la ayuda de tecnología, pero también con la ayuda de con una transformación económica que es indispensable para que la comercialización se haga en forma mucho más directa del campesino al tendero, por ejemplo, como es uno de los proyectos que se está comenzando a fraguar. Y por otra parte, con tecnología, pero también con unas políticas de estímulo a esa producción agropecuaria que sean distintas de las que hemos tenido en el curso de las últimas décadas. Entonces, todo eso, pues toda esa propuesta, son líneas generales de lo que pueden ser las intervenciones que tengamos para no solamente paliar los efectos de la pandemia, para lograr una reactivación de la economía, sino también para transformar esa economía hacia actividades que sean sostenibles y que contribuyan también a la equidad en el país. Esto lo hacemos, como decía, a través de las regiones principalmente y empezando en pequeño. Gracias, doctor Clemente Forero. Doctor Wasserman, bueno, quisiera que incluyera en su última intervención, como para ir cerrando, dos inquietudes. La primera, usted ha reclamado en varios de los editoriales que escribe en El Tiempo, hace un elogio a la presencialidad en la escuela, que mencionó la ministra también, en el sentido de que ahora la valoramos y la entendemos en toda su riqueza. Entonces, si pudiera desarrollar un poco ese punto. Y lo segundo, hilando con lo que propone el doctor Clemente y la ministra, una alianza de educación con lo bio. La visión de Sabios, ese es uno de sus énfasis principales, y dada su trayectoria, doctor Wasserman, para que nos amplíe un poco cuáles serían los retos para el tema bio. Estamos ante una oportunidad muy grande en el tema de valor agregado con cannabis, y la legislación no se presta mucho para abrirle camino a esa opción, que es un sector que, según las estimaciones que se han hecho, podría ayudar a resolver muchas de las falencias del sector productivo colombiano, dado que requiere mucho conocimiento para darle ese valor agregado que está allí planteado. Entonces, tiene la palabra el doctor Wasserman. Muchas gracias, Carlos. Sí, yo voy a decir un par de cosas impertinentes, tal vez. Sí, yo lamento muchísimo que la propuesta del Ministerio de la Alternancia haya sido recibida con tal desconfianza e incluso con rechazo en muchos ámbitos. Es decir, estamos en una pandemia, sabemos de los peligros de la pandemia, pero como decía hoy alguien en algún editorial, es decir, uno no puede vivir toreando la muerte. Hay que asumir que hay algunas cosas absolutamente fundamentales que hay que atender.
Un estudio de hace 2 años de la OCDE, después de medir una cantidad de métodos modernos de educación, que son todos muy buenos, su conclusión, insisto, es la OCDE, no es un sindicato ni mucho menos, su conclusión era que el personaje central en el proceso educativo era el maestro. Y yo estoy convencido que eso es así, independientemente de cómo se desarrollen las tecnologías hacia el futuro. Y en este momento eso es absolutamente crucial. Yo siento además que hay fuera de los impactos de brechas que hablamos anteriormente, hay un impacto psicológico muy serio en los jóvenes y en los niños que deberá ser atendido incluso con acciones bastante drásticas después de la pandemia. Hoy circulaba en las redes un video emocionante de un niño chiquito como de 8 o 9 años pidiendo que por favor lo dejen volver al colegio con sus compañeros. Y es que es absolutamente fundamental en la formación y es algo, es decir, hay necesidades que van incluso más allá de esa protección aparente, además pues de que todos los datos muestran que los niños son menos susceptibles y además pues de que vamos a vivir un año más en esta situación y pues tenemos que aprender a vivir en ella, no podemos vivir fuera de ella. Es decir, eso resulta evidente y de los datos económicos que oímos de Clemente es absolutamente evidente. Lo que iba a decir impertinente y que seguramente que me van a caer tomates encima, hay una obligación que a veces nos hacemos los tontos y no queremos verla muy de frente que tiene el sistema educativo. Y es que las familias son muy importantes en la formación, pero también es importante que tengan un contrapeso en el colegio. Y voy a ser muy claro, si hacemos una encuesta, por ejemplo, de cuántos padres machistas hay en Colombia, pues yo no sé si va a ser el 70%, pero va por ahí, más o menos. Son familias que le están mandando mensajes a las niñas de que ellas tienen menos capacidad que los niños. Y yo creo que una de las obligaciones del sistema educativo colombiano es que haya maestras y maestros diciéndole a todas esas niñas que eso no es cierto, que ellas tienen exactamente las mismas capacidades y el mismo potencial. Y ese es un deber del sistema educativo y esa es una cosa que las niñas van a recibir en el colegio diferente a como la van a recibir en la casa, y que yo creo que el colegio debe hacer un contrapeso a esa tendencia. Y no estoy tratando de hablar mal de las familias ni de los padres, ni mucho menos. Estoy simplemente diciendo un hecho que es una realidad. Este hecho va a cambiar, pero nosotros quisiéramos que cambiara en 2 generaciones y no en 6. Y en eso el papel del colegio es fundamental. Y esas son pues algunas de las razones por las cuales yo he hecho, como usted lo llama, el elogio de la presencialidad. Yo creo que es importante para los niños, es indudablemente el primer paso para suspender esa ampliación de la brecha de la que hablamos antes, y creo que se puede hacer y se debe hacer, a menos que uno piense que tiene que seguir en cuarentena por otro año más, que sería absolutamente catastrófico. Ahora, respecto a la educación y lo bio, me parece supremamente importante. Yo creo que es muy claro para el mundo hoy en día que uno de los problemas centrales es la seguridad alimentaria. Y el otro problema central es la defensa del medio ambiente. Y creo que los dos se encuentran precisamente en la investigación biológica y en la investigación biológica de frontera.
Es decir, la investigación biológica de frontera, por un lado, va a asegurar una productividad mayor, una productividad suficiente para acabar definitivamente con el hambre. El hambre se ha disminuido mucho en lo que llevamos de este siglo y parte de finales del siglo pasado. Eso hay que reconocerlo, son datos, son hechos duros, pero no es suficiente. No es suficiente ni la disminución del hambre ni en disminución de índices de nutrición. Eso hay que lograr terminarlo, y indudablemente el desarrollo de la investigación biológica y biotecnológica está en la base de eso. Solamente logrando una mayor productividad de alimentos, solamente logrando pues una mejora nutricional también de los alimentos, vamos a lograr combatir ese gran problema que es la falta de seguridad alimentaria y la falta de seguridad nutricional también. No es solamente tener un volumen de comida, sino tener la nutrición adecuada. Y decía que eso va de mano con el otro problema, que es la protección del medio ambiente. Porque también es un hecho que somos 7.500 millones de personas en el mundo hoy en día. Y que si seguimos con las dinámicas actuales, en el 2050 vamos a ser 9.000 millones. Y para que el mundo alimente los 9.000 millones sin expandir las fronteras agrícolas, porque la expansión de la frontera agrícola implica impactos mayores en el medio ambiente, la única forma es aumentar muy grandemente la productividad. Y yo algunas veces he planteado algunas cosas que parecen utópicas, pero que no son tan utópicas, como el próximo desarrollo de fábricas de carne o de fábricas de proteína animal que reemplacen la ganadería extensiva, pues que está tomando enormes campos en nuestro país, está siendo por lo menos parcialmente culpable de parte de la deforestación, que es una verdadera tragedia en nuestro país y en América, y la forma de hacerlo, manteniendo una población de 9.000 millones para el 2050, la forma de hacerlo es la investigación biotecnológica y la investigación biológica. Por eso pienso que son tan sumamente importantes, porque pues digamos que directamente atañen a dos problemas centrales, que son el problema de la alimentación y el problema del medio ambiente. Además, pues, de que hay también desarrollos que van en dirección de energía limpia y sostenible, que ese es otro aspecto del impacto en el medio ambiente. Entonces, esas son pues las razones que yo pienso que la investigación y la educación en el campo biológico y en el campo biotecnológico es absolutamente uno de los problemas fundamentales que tenemos que enfrentar en los próximos años. Gracias, doctor Wasserman. Pues como el tiempo se nos acaba, estimada doctora María Victoria, el doctor Clemente Forero y el doctor Wasserman, un último mensaje de cierre. Doctora María Victoria, un minutico, Clemente un minutico y el doctor Wasserman un minuto. Lamentablemente, pues el tiempo que habíamos programado se termina. El evento lo vamos a continuar en una segunda parte este viernes próximo, de manera que están todos invitados. Entonces, doctora María Victoria, para que por favor cierre sus comentarios. Tienes el micrófono apagado. Gracias, Carlos. Agradecer en primera instancia por el espacio y lo pertinente del tema y la conversación. Esta es la conversación en la que tenemos que estar todos en el país, desde el sector público, privado y de la sociedad en general. Mencionaba el presidente en el discurso de instalación en el Congreso que juntos, solamente juntos, lograremos realmente no solamente dar respuestas a la crisis, sino hacer de esto una oportunidad para
temas de equidad y desarrollo social. Mi sector está en el centro de todo esto. La mejor disposición y un compromiso férreo, no solamente como servidora pública, que lo he sido muchos años, sino del sector educativo, a que hagamos equipo. Esto es uno de los temas que más nos deben unir en este momento que atraviesa el país. Gracias, Clemente Forero, por favor. Sí, muchas gracias, de verdad. Una conversación muy interesante y haber tenido la oportunidad de intercambiar ideas con la doctora María Victoria y con Moisés, me parece, y contigo también, Carlos, me parece maravilloso. Yo simplemente cerraría con una idea que ya expresé, es que la forma de abordar la solución de todos estos problemas es de lo pequeño a lo grande, de abajo hacia arriba, de las regiones hacia el centro. Me parece que esa es la escala, en la escala temporal, así es como debemos proceder para enfrentar estas dificultades que estamos teniendo en el momento actual. Gracias, doctor Forero. Les cuento que tenemos a 1.400 personas conectadas todavía. Entonces, doctor Wasserman, tiene la palabra para su cierre. Gracias. Yo quisiera complementar con un ejemplo que he dado recientemente en otros lados y voy a repetir otras par de veces. Hay un psiquiatra muy conocido que se llama Viktor Frankl, que sobrevivió 3 campos de concentración nazis. Y después de haber sobrevivido esos 3 campos, hizo un estudio psicológico sobre cuál es la característica que le permite a las personas sobrevivir, cuál es la característica de un sobreviviente. Y llegó a la conclusión de que la característica de los que sobrevivieron no eran las certezas, porque no sobrevivieron los religiosos. Las características de los sobrevivientes era el propósito, tener un propósito. Y yo creo que si algo nos enseña la pandemia es precisamente eso. Tenemos que armarnos de propósitos muy claros y unirnos alrededor de los propósitos, porque tampoco podemos realmente estar jalando cada uno para otro lado. Bueno, muchas gracias a los panelistas. La doctora Doris Escusa está atendiendo una reunión de la Unión de Universidades de América Latina, UDUAL, de la cual ella es presidente en este momento. Entonces, doctora María Victoria, muchas gracias. Doctor Wasserman, muchas gracias. Doctor Clemente Forero, muchas gracias, y a toda la audiencia por seguirnos en estos diálogos que, como decía la ministra, es el camino para hacer acuerdos sostenibles para este país en paz. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Gracias.